Hola hermano, buenas noches, que Dios les bendiga en su hogar. Bienvenido a un estudio más de la palabra del Señor. En la clase pasada comenzamos a estudiar las dignidades de Cristo, ¿cierto? O dicho de otra manera, los oficios que nuestro Señor Jesucristo realizó en su ministerio terrenal. Los oficios, hermanos, son ocupaciones que una persona desempeña a lo largo de su vida, ¿cierto? ¿Ya? Toda persona tiene uno o más oficios que puede desempeñar durante su vida. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo muchos oficios, ¿ya? Pero 3 de estos oficios destacan por sobre todos los demás, debido a su importancia, debido a su relevancia que tienen para la humanidad, para el ser humano. Por eso es tan importante estos 3 oficios que estamos estudiando, porque gracias a eso nosotros somos beneficiados, fue beneficiada la humanidad. Cristo como mediador ejerce este triple oficio, ¿cierto? Triple oficio que corresponde a la naturaleza de nuestra, corresponde, digamos, a la necesidad de esta naturaleza caída que nosotros tenemos ahora, ¿ya? Y Cristo como profeta, decíamos que Él renueva o remueve nuestra ignorancia, nos saca de la ignorancia. Como sacerdote, Él es que trata con nuestros pecados, con nuestras culpas. Y como rey, Él sojuzga nuestra rebelión, ¿cierto? Y gobierna en nuestros corazones. Esa es la función de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, nuestro Señor Jesucristo reúne en sí estas 3 dignidades, o estos 3 oficios: profeta, sacerdote y rey. Y la semana pasada estuvimos viendo estos oficios, profeta, sacerdote, y nos quedó pendiente el sumo sacerdocio, el sumo sacerdote, que vamos a verlo hoy día, y vamos a terminar también, Dios mediante, con el oficio de rey. Entonces, dicho esto, decimos que en el Antiguo Testamento el primer sumo sacerdote que encontramos fue Aarón, el hermano de Moisés, ¿cierto? Ahora, nuestro Señor Jesucristo, Él también ejerce actualmente este oficio de sumo sacerdote, ¿ya?
Él ahora, en este momento, en este tiempo, Él está ministrando, digamos, en el cielo este oficio de sumo sacerdote a favor de los hombres. Y dice la Escritura que a través de este oficio de sumo sacerdote es que nosotros ahora, en este tiempo, podemos acercarnos, dice la Escritura, al trono de la gracia. ¿Ya? Hebreos 4:14 dice, Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, dice, mire, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué maravilloso es entonces ahora que a través de este sumo sacerdote nosotros hoy día podemos acercarnos al trono de la gracia y confiadamente. Y también dice la Escritura, el mismo libro de Hebreos, dice que este sumo sacerdote también intercede por nosotros. Hebreos 7:25. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Un intercesor. Romanos 8:34 también nos habla de esto. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces tenemos que ahora este sumo sacerdote, gracias a este sumo, a través de él podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y también intercede por todos nosotros. Pero es más, dice la Escritura que él es nuestro defensor como sumo sacerdote. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado, hermano, qué maravilloso. Que nosotros, cuando caemos en pecado, vamos a donde este abogado, Jesucristo el justo, y Él intercede por nosotros. Él es nuestro intercesor, Él es nuestro mediador. Qué maravilloso es. Eso es con respecto al oficio de sumo sacerdote, ¿ya? Ahora como un conocimiento más a esto que estamos estudiando, en la Biblia también encontramos que antes de Moisés y antes de Aarón, ¿cierto? Hubieron, en la época de los patriarcas, hubieron personas que, no siendo sacerdote, realizaron oficios de un sacerdote y no lo eran, ¿ya? En esa época, antes de Aarón, antes de Moisés, ya habían personas que hacían este oficio de sacerdote en la época de los patriarcas, a excepción del el sacerdote Melquisedec que sale aquí en la Biblia. Él sí era sacerdote en esa época, ¿ya? Pero estos hombres que también realizaban esta labor, no siendo sacerdote, igual ofrecían sacrificios a Dios, levantaban altares a Dios para ofrecer sacrificios. Tenemos el ejemplo de Noé. Noé en Génesis 8:20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Hizo un sacrificio Noé. Job también era otro de los que hacían sacrificios a Dios. Job 1:5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, refiriéndose a sus hijos. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job,
quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job hacía sacrificio a Dios también, hacía holocausto, lo que se hacía ahí en el tabernáculo. Él también lo hizo, ¿cierto? Y da a entender que, por lo visto, los hijos de Job eran buenos para las fiestas, porque imagínense, tenía 10 hijos, 7 hombres, 3 mujeres, y ellos pasaban invitándose de casa en casa, y Job todos los días tenía que hacer este sacrificio, dice la Escritura, por sus hijos. Estaba oficiando ya de sacerdote a favor de sus hijos. Y encontramos otros también, como Abraham. Abraham también edificó altar a Dios, ¿cierto? En Génesis 12:8, usted lo busca. Isaac también ofreció sacrificio, Génesis 26:25. Ellos también fueron los patriarcas que ofrecieron estos sacrificios, no siendo sacerdotes. Ahora, en la ley de Moisés, hermano, en la ley de Moisés quedó establecido que todo el sacerdocio debía ser de la línea o del orden de Levítico, ¿ya? Solamente de esa línea venían los sacerdotes de los levitas. Ellos, por ley, podríamos decir así, ellos les correspondía solamente a ellos el sacerdocio. Los levitas fue una tribu que Dios la escogió y la apartó para el servicio de Dios en el templo. Ellos eran los encargados de todo el trabajo del templo. Ellos eran los encargados de juntar la leña para los holocaustos ahí en el tabernáculo, los encargados de mantener las lámparas encendidas con aceite, mantener aceite, encargados de hacer las esencias aromáticas, todo lo que conllevaba esto, el agua, las fuentes, todo el orden, era el trabajo de los levitas. Y de ese orden venía el sacerdocio entonces levítico, o también conocido como sacerdocio arónico. ¿Ya? Entonces ahora cabe la pregunta de hacérsela y preguntarse, ¿de qué orden sacerdotal es nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no vino de esa línea? Y la Biblia dice, hermano, dice la Escritura que su sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es semejante al de Melquisedec. Por lo tanto, da a entender que es de ese orden, del orden de Melquisedec. Leamos Hebreos 7, del 1 al 4. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. El 14 dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés, tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, y dice claramente que es sacerdote para siempre del orden de Melquisedec. Qué maravilloso es este sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Es un sacerdocio, dice que no tiene padre, no tiene madre, es sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, que permanece sacerdote para siempre. Él es nuestro Señor Jesucristo, sin duda. Él es el único sacerdote que permanece para siempre. Eso es con respecto al sacerdocio, hermano. Pero ahora encontramos también en el Nuevo Testamento el sacerdocio referente a nosotros. ¿Qué nos dice
respecto a nosotros. El Apocalipsis 1:6, ¿sabe? Dice que nosotros, dice que Cristo nos hizo sacerdotes para Dios, a nosotros. O sea, usted y yo somos sacerdotes para Dios. ¿Ya? Y 1 Pedro 9 nos dice también que nosotros somos linaje escogido. Dice, somos real sacerdocio, nación santa. Dice ese versículo. Está confirmando nuestro sacerdocio. Entonces, si usted y yo somos sacerdotes, tenemos una tremenda responsabilidad ante Dios, hermano. Porque Dios así lo dice. Que nos dice que nos hizo sacerdotes. Mire, nuestro Señor Jesucristo nos hizo sacerdotes para Dios. ¿Qué responsabilidad más grande le cabe a usted y a mí? Usted es sacerdote de su hogar, yo soy sacerdote del mío. Y como sacerdote tengo una tremenda responsabilidad. Pero este sacerdocio que Dios nos dio, no es de ese sacerdocio que nosotros tengamos que hacer sacrificios a Dios como en el Antiguo Testamento, como el sacerdocio del Antiguo Testamento. No. Este sacerdocio que Dios nos dio es distinto. Es en el sentido en que nosotros ahora tenemos acceso a Dios. Igual que el sacerdote del Antiguo Testamento, la Biblia dice que nosotros ahora, acabamos de leer, tenemos acceso al trono de la gracia. Y podemos ir confiadamente, dice la Escritura. En ese sentido, somos también sacerdotes. Y también somos sacerdotes en el sentido que nosotros hacemos o entregamos sacrificios a Dios, pero son sacrificios espirituales, dice la Escritura. ¿Ya? Hebreos 13:15 dice que nosotros, esos sacrificios son sacrificios de alabanza a Dios. ¿Ya? Frutos de labios que confiesen su nombre. O sea, alabar siempre a Dios con frutos de labios que confiesen su nombre. Dice ese versículo algo así. Y luego dice que nosotros como sacerdotes también debemos consagrarnos al Señor. Nuestra vida tiene que ser una vida consagrada a Dios. Y que nuestra vida ahora, según Romanos 12:1, dice que debe ser un sacrificio vivo delante de Dios. Romanos 12:1 dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Algo así dice ese versículo, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ya no es ese sacrificio que hacía el sacerdote. Nosotros tenemos otro tipo de sacrificio. Y cuando la Biblia dice que nosotros debemos presentar sacrificios espirituales de alabanza a Dios, usted se preguntará quizás, hermano, dice, pero ¿qué sacrificio es cantar al Señor, alabar al Señor cuando estoy contento? Yo podría cantar 1, 2, 3 horas al Señor y no es ningún sacrificio. La Biblia dice que son frutos de alabanza a Dios que confiesan su nombre. Cuando usted está contento y alaba al Señor, obviamente no es ningún sacrificio, hermano. Pero cuando usted está pasando tristezas, penas, amarguras, problemas, ¿puede alabar al Señor? ¿Puede tener esos frutos de labio que confiesen su nombre? Si usted lo hace en medio del dolor, del sufrimiento, usted es capaz de adorar a Dios y alabar y cantar alabanza a Dios. Ese es un sacrificio agradable a Dios. Porque usted está pasando por encima de todo el problema, usted está dejando el problema y está adorando a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros, a pesar del dolor, a pesar de la situación, la circunstancia que estemos viviendo, adoremos a Dios, alabemos su nombre a Dios. Ese es un sacrificio que Dios recibe con agrado, porque estamos haciendo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, un tremendo sacrificio. A pesar de todo el sufrimiento, Él siempre adoró a Dios, al Padre. No tomó en cuenta lo que Él pasaba, el sufrimiento y el dolor, la aflicción, sino que Él adoraba a Dios. Ese es un sacrificio de alabanza, hermano, cuando somos capaces de alabar a Dios en medio del problema, en medio del sufrimiento. Ahí es un sacrificio agradable a Dios.
y llega como un perfume grato ante Dios. Eso es más o menos en cuanto a lo que hemos visto en manos del sumo sacerdote y de nuestro sacerdocio que nos corresponde. Ahora nosotros como vamos a ver como Cristo como Rey. ¿Qué nos dice la Biblia? Porque dice que también Cristo también ocupó el oficio de Rey. Y encontramos también en el Antiguo Testamento esta confirmación de este Cristo Rey, ¿cierto? Si usted va al libro de Isaías, el capítulo 11, nos habla de ello, nos habla y nos confirma de lo que fue y lo que será este Rey de Reyes, hermano. Todo el capítulo 11 de Isaías, ¿ya? Y veamos en este mismo libro el origen real profetizado de este reinado. Isaías 9, 6, 7. ¿Qué dice Isaías 9, 6 al 7? Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David, está hablando de un reino, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Esta profecía, hermano, está anunciando a Jesucristo como un rey. Y esta profecía fue plenamente, hermano, cumplida en el Nuevo Testamento. Fue cumplida en el libro de Lucas, cuando el ángel de Dios va donde María y le da esta noticia. Lucas 1, 31 al 33 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Está cumpliendo la profecía ahí en el Nuevo Testamento, anunciando el nacimiento de este rey. También tenemos que su origen real de rey, de este título, fue puesto en la cruz cuando Jesús fue crucificado, ¿ya? Ahí Pilato escribió este título, este título de rey sobre la cruz de Jesús. Juan 19, 19, 20 dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Juan 19, 19. Entonces podemos ver que todo esto da testimonio de que nuestro Señor Jesucristo realmente era un rey. Y es más, Él mismo, nuestro mismo Señor Jesús, Él lo dijo, que Él era rey. Y lo dijo y como rey, hermano. Ahora, Él es la cabeza. Él es la cabeza y gobierna sobre todas las cosas. Efesios 1:20. Efesios 1:20 dice: la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo es la cabeza entonces de la Iglesia, y Dios sometió todas las cosas bajo su poder de Jesucristo. ¿Ya? Entonces,
Él como rey ahora gobierna sobre todas las cosas, porque Dios sometió todas las cosas bajo su poder. Y como cabeza, Él es la cabeza de la iglesia, gobierna la iglesia. Otro testimonio es el testimonio de los magos, que también encontramos en la Biblia. Estos magos que vinieron del oriente cuando Jesús nació, ¿ya? Encontramos que ellos, cuando vinieron a ver a Jesús, vinieron buscando un rey. Y cuando lo encontraron, ellos le reconocieron como rey, ¿ya? Mateo 2:1 al 3 dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Entonces ellos buscaron un rey, y cuando lo encontraron, lo reconocieron como tal. Este es el rey de los judíos, y lo adoraron. La Biblia confirma todo esto entonces, que Jesucristo es rey. Y como yo le decía, nuestro mismo Señor Jesucristo, Él dijo que era rey. Lo dijo ante Pilato, cuando estaba ahí ya para ser crucificado. Juan 18:36. Respondió Jesús a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, le dijo Jesús. Estaba declarándose que Él era rey, que su reino no era de este mundo. Le dijo esto a Pilato. Entonces, hermano, podemos ver a través de la Escritura y podemos encontrar toda nuestra respuesta de cómo Jesús fue profeta, cómo fue sacerdote, cómo fue sumo sacerdote, cómo ahora es rey, y cómo la Biblia lo confirma, cómo lo anuncia el Antiguo Testamento y lo confirma el Nuevo Testamento, y nuestro Señor Jesucristo mismo en persona confirma estos títulos, hermano. Qué maravilloso entonces ver cómo la Biblia no se contradice, cómo la Biblia calza perfectamente el Antiguo con el Nuevo Testamento. Algo tan asombroso, tan maravilloso, hermano, viendo todo esto, cómo nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo cumplió estos tres oficios de profeta, sacerdote y rey. Entonces, hermano, a la vista de estos tres oficios que hemos visto bíblicamente, que nuestro Señor Jesucristo realizó plenamente, ¿cierto?, en este ministerio terrenal que yo le digo cuando vino a este mundo, tenemos que concluir simplemente que Jesucristo, como el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo tiene el ministerio de profeta, sacerdote y rey, ¿ya? Y estos tres, digamos, están reunidos en Jesucristo mismo, o Jesucristo mismo reúne en sí estos tres oficios, o estos tres roles, los de profeta, de sacerdote y rey. Entonces, hermano, tenemos que simplemente, como yo le dije, el versículo clave, el que tiene que, el centro de todo lo que hemos estudiado, es 1 Timoteo 2:5, que nos dice claramente, mire, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, dice la Escritura. No hay otra manera. ¿Cómo es tan maravilloso poder entender esto, hermano? Que simplemente en Jesucristo está todo. Que Jesucristo lo es todo. Que Jesucristo lo llena todo. Que toda la Biblia, todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, desde Génesis a Apocalipsis, nos lleva a Cristo.
Qué maravilloso es entonces esto, hermano. Y sin embargo, hay religiones que no le es suficiente Cristo. La religión de los primos lejanos que yo les digo. Ellos no les es suficiente Cristo. Tienen que buscar otro mediador. Buscamos en, no sé, en María. María hace pocos años, en un concilio, a ella la nombraron corredentora. O sea, ella también ahora intercede por nosotros. Y ellos van a María, claman a María como una mediadora, sabiendo que la Escritura dice claramente que el único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Y no les basta con María, sino que van a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen del Carmen, a la Virgen de las Mercedes, en fin. Y no conforme con ello, si no le escucha la Guadalupe, la del Carmen, la Virgen Sofía, van a los santos. San Gabriel, San Jerónimo, San Gervasio, San Pedro, San Guchito, todos los santos que pueden haber, claman ellos, sabiendo que el único mediador, y la Biblia lo establece claramente, es nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso entonces, hermano, entender esto como una verdad irrefutable, como una verdad tan cierta que no puede haber cabida en que nosotros podamos querer ir al Padre o querer salvarnos a través de otro medio que no sea Jesucristo. Una vez recuerdo que Paul Washer en su predicación dijo: después que prediqué acerca de Jesucristo, vino un joven muy entusiasmado hacia mí, decía él, y me dijo: mire, hermano Paul, el único que tenemos, Cristo lo es todo, le dijo con todo entusiasmo. Cristo lo es todo. Y el hermano Paul le dijo: sí, es verdad, Cristo lo es todo. Pero además, Cristo es lo único que tenemos, le dijo él. Es lo único que tenemos para alcanzar salvación. Eso es. Cristo lo es todo y es lo único. No hay otro. No hay otra forma, hermano. Por eso, la Biblia, el centro de la Biblia es Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Es maravilloso entonces lo que hemos visto en esta clase, hermano, ver los 3 oficios que realizó nuestro Señor Jesucristo y el que en este momento está realizando por usted y por mí como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. ¿No es maravilloso, hermano, poder entender todo esto que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer vino a cumplir a esta tierra por usted y por mí? Es algo asombroso y maravilloso. No deja de asombrarme cada vez. Así que hasta aquí dejamos el tema de Jesucristo. Hemos estado hablando de la persona de Jesucristo. La próxima clase vamos a empezar a hablar ahora sobre la obra de Jesucristo. Todo esto que hemos hablado es simplemente de la persona de nuestro Señor Jesucristo. La próxima clase comenzamos hablando sobre la obra que realizó nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Su muerte, su resurrección y su ascensión. Oramos al Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos honra y gloria a ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hacernos entender, Dios eterno, que tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Redentor, que usted es todo para nosotros, mi Señor. No hay otro Dios fuera de ti, Dios amado, en quien podamos ser salvos. No hay otro Dios en quien podamos ir, Señor. Solamente usted, mi Jesucristo amado. Muchas gracias por tu obra, Señor. Muchas gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor amado. Padre, ayúdanos cada día a entender y a comprender tu maravillosa obra que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, mi amado Salvador Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén.
Como siempre, que Dios les bendiga. Un abrazo a la distancia, hermano. Bendiciones.